Estimadas maestras y maestros, muy buenas tardes. Cordial saludo de parte del equipo de Corpo Integral 3. Mi nombre es Javier Peña Rodríguez, asesor pedagógico. Y en esta tarde quiero compartir con cada uno de ustedes 4 principios pedagógicos para una evaluación ética. Esta es la primera parte de la entrega. Y considero que estos 4 principios pedagógicos son una alternativa para promover un sano ambiente escolar. No es raro ver, comprender que muchas veces la evaluación se convierte en un asunto de competición, de poder, de clasificación, de exclusión, de moralización, de etiquetaje del estudiante. Entonces, sin quererlo o sin ser conscientes, muchas veces la evaluación se convierte en un promotor de heridas que lastiman la autoestima de la persona, del estudiante, de la estudiante, a veces de grupos en general. Entonces creemos que la evaluación es un camino, una mediación pedagógica para ayudar a promover un sano ambiente de aula, un sano ambiente escolar. Pero esto solo es posible si va orientada por algunos principios pedagógicos que humanicen la relación y el proceso de enseñanza-aprendizaje. Esos principios pedagógicos van a configurar el ser y quehacer del maestro, van a configurar su mirada, su palabra, sus actitudes, sus formas de corregir, de llamar la atención sobre aquellos aspectos que hay que mejorar. Entonces estos principios pedagógicos informan todo el ser y quehacer del maestro, sus actitudes, sus intenciones, sus relaciones, sus acciones, sus contenidos. Todo va orientado por estos principios pedagógicos. Espero sean de carácter útil y pertinente en estos momentos, independientemente de que la modalidad sea presencial o alternativa. Miremos entonces detenidamente los 4 principios para aplicar en el quehacer pedagógico. Primer principio. Toda evaluación ética tiene clara su intencionalidad formativa. Este principio nos invita a tener en cuenta que la evaluación, más que un asunto técnico, es un asunto ético. Más que preocuparnos por diligenciar la planilla, sacar los promedios o acumular notas o colocar tareas sin sentido, la evaluación debería procurar crear las condiciones que favorezcan un sano aprendizaje. Cuando el maestro prepara una evaluación, bien sea como una tarea, un taller, una guía, una lectura, un video, el maestro tiene que tener en cuenta que al frente tiene una persona, un ser humano en desarrollo integral, y que debe buscar conscientemente ese desarrollo a través de la evaluación. Entonces debe crear las condiciones externas e internas para su pertinente desarrollo. Cuando uno piensa en la evaluación como un asunto ético, yo tengo que preguntarme qué es eso. Pensar en que la ética comienza con la conciencia de mis intenciones, de las intenciones que animan mis acciones. Es hacernos la pregunta, ¿para qué evalúo? Al momento de evaluar debo hacerme esa pregunta, ¿cuál es la finalidad? ¿Qué busco? ¿Qué pretendo con esa evaluación? Busco que comprendan, que analicen, que argumenten, que sinteticen, que reflexionen, que comparen, que tomen decisiones. ¿Qué es lo que busco? A veces inconscientemente la evaluación se presta para llegar a intencionalidades no tácitas o explícitas, trasnochar, etiquetar, moralizar, comparar. Son intenciones que generan lesiones en las personas. Entonces, el horizonte de la evaluación es un horizonte ético, porque se centra en lo antropológico. Y uno debe hacerse esa pregunta, ¿qué tipo de persona ayuda a formar con mis evaluaciones? Si quiero una persona crítica, reflexiva, analítica, sintética, una persona que extraiga lo esencial de una lectura, de un contenido, de un libro, de una película, de una conversación, de un monólogo, de un diálogo, ¿qué tipo de evaluación debo colocar? Entonces, las evaluaciones son un reflejo del tipo de persona que queremos ayudar a formar. Eso es muy importante. Por eso la pregunta ética es ¿para qué evalúo? ¿Qué intención me anima? Y ya dijimos evitar en los procesos evaluativos saturar, porque una persona que satura, recordemos que los currículos a veces tienen 12, 13 o más asignaturas y 5 proyectos caminando a la par,
Entonces, el estudiante, en vez de ser un estudiante discernido y reflexivo, es un estudiante saturado, mecánico, alienado, inconsciente. Entonces hay que pasar de ese yo saturado a ese yo reflexivo, de ese yo mecánico a ese yo consciente, de ese yo acelerado, incomprensible, a ese yo reflexivo que se detiene, que discierne, que reflexiona. Entonces, primer principio, toda evaluación ética tiene clara su intencionalidad formativa. ¿Para qué evalúo? ¿Cuál es mi intencionalidad? ¿Qué pretendo con esa evaluación? Segundo principio, toda evaluación ética es autoevaluación. Necesariamente cuando pienso en la evaluación como un proceso de autoevaluación, me miro como maestro y pienso es en un espejo. Yo tengo que preguntarme como maestro de qué forma o de qué manera mi forma de enseñar incide en el deseo de aprender. Eh, Mis consignas, mis instrucciones, mis palabras, mi claridad mental, mi forma de conversar, mi forma de provocar el deseo de aprender, mi forma de jalonar las tareas o los ejercicios, pueden disponer el deseo de aprender, provocar el deseo de aprender, pueden movilizar curiosidad, imaginación, exploración, o por el contrario, pueden generar apatía, displicencia, indiferencia frente a lo que pretendo enseñar. Entonces tengo que darme cuenta que la evaluación es un puente entre el proceso de enseñanza-aprendizaje, es un puente cognitivo, es un puente afectivo, es un puente emocional, es un puente psicomotriz. La evaluación debe desatar diferentes procesos cognitivos, afectivos, comunicativos, sociales, actitudinales en el estudiante. Uno de maestro debería preguntarse qué provocan mis evaluaciones en clase, qué sentimientos jalonan la evaluación. Puede ser que la evaluación por sí misma no jalone esos sentimientos, sino sean las instrucciones del profesor o las formas de presentar la evaluación o el ambiente que uno crea alrededor de la evaluación. Hay evaluaciones y posturas y miradas que generan estrés, ansiedad, miedo, angustia. Hay que preguntarnos eso, de qué manera mi forma de enseñar incide en el deseo de aprender y qué emociones o afectos o sentimientos provocan las evaluaciones que coloco en mi asignatura. Eso es demasiado importante. O sea, por eso toda evaluación ética es autoevaluación. Y la segunda pregunta es, ¿ejemplifico en mi ser y quehacer pedagógico aquello que pretendo enseñar? Cuando yo quiero estudiantes que aprendan a escuchar, porque veo que no se escuchan, no respetan la palabra, no la rotan, se enganchan emocionalmente con la perspectiva, punto de vista del otro de manera que atacan no los argumentos, sino atacan a la persona, al otro compañero, yo debo hacerme esa pregunta de qué manera yo enseño a escuchar con mi forma de ser, de escucha. Entonces, si yo tengo la capacidad de hacer un vacío en mis concepciones, en mis posiciones, vaciarme de mi ego y permitir que la palabra del otro me habite, aunque el punto de vista no coincida con mi punto de vista, y lo discierno y lo saboreo y lo rumio y de manera tranquila expreso mi aporte frente a eso, pues mi sola actitud está formando la actitud del estudiante en la escucha. Si quiero, lo mismo haríamos en los procesos de análisis, de síntesis, de argumentación, de comparación, de toma de decisiones, de conceptualización. Yo puedo enseñar todo eso al estudiante, pero debo hacerme la pregunta en qué medida yo interiorizo o encarno o ejemplifico aquello que pretendo enseñar, sea de mi ser o del quehacer pedagógico. Entonces yo puedo enseñar a argumentar si poseo dentro de mí un bagaje del objeto de estudio y tengo estudiar las fuentes y miro su validez y miro su pertinencia y miro la forma en que las abordo y miro la forma en que profundizo un objeto de estudio como un tema, un fenómeno, un hecho, una situación social. Pero si no hago eso de forma metódica, analítica, reflexiva y crítica, pues ¿cómo voy a enseñarle al otro a ser profundo, analítico, sintético, a escoger lo esencial, a buscar las razones profundas de algo, si me la paso en la superficialidad, si me la paso opinando de todo sin mirar la validez, la pertinencia y la confiabilidad de las fuentes? Un ejemplo puede ilustrar este principio. Perdone, señor, dijo un tímido estudiante, pero no he sido capaz de descifrar lo que me escribió usted al margen de mi último examen.
Dice el profesor, le decía que escribiera un poco más legible, le replicó el profesor. Démonos cuenta muchas veces que estamos habitados por la contradicción. Queremos enseñar a los estudiantes algo que a veces como maestras o como maestros no hemos cultivado o no poseemos o no hemos sido competentes en lo mismo o no somos conscientes de que no poseemos aquello que pretendemos enseñar o no lo cultivamos. Segundo principio, toda evaluación ética es autoevaluación. Tercer principio, toda evaluación ética potencia, no descalifica, no disminuye. El término competencia en su origen desde Aristóteles significa ser en potencia. Y los seres estamos llamados a la realización, al crecimiento, al desarrollo en humanidad, en inteligencia, en afectos, en habilidades, en capacidades. Ese es el papel de la evaluación. El papel de la evaluación no es sacar notas ni llenar planillas, ni es sacar promedios. Ese no es el afán de la evaluación. El afán de la evaluación o el horizonte de la evaluación es promover el desarrollo integral del ser humano y facilitar la comprensión del ser humano en sí mismo y del mundo que lo rodea. Entonces, si yo enseño geografía, quiero comprenderme como un sujeto geográfico, ubicado en unas coordenadas. Si yo enseño historia, tengo que comprenderme como un sujeto histórico. Si yo enseño biología, quiero comprenderme a través de las evaluaciones como un ser vivo y las posibilidades que tengo como ser vivo y las posibilidades que dañan al ser vivo, las plantas, los animales, la naturaleza, la tierra, el agua, los bosques, los humedales. Entonces, eso significa ser competente, ser en potencia. Y la evaluación lo que busca es favorecer la comprensión del sujeto y del mundo que le rodea. Para eso es la evaluación, para favorecer la comprensión. Siempre les digo a mis maestras y a mis maestros que la angustia nace de la incomprensión. Cuando yo no comprendo algo, me angustio. La incertidumbre aflora en los sentimientos de los niños y las niñas cuando no logran comprender. Dan golpes en la mesa, se llenan de ansiedad, sudan. Hay signos físicos que muestran su afán su deseo de comprender, pero su miedo de incomprensión o sus angustias de incomprensión. Un cuento orienta esta parte. El pequeño Johnny estaba siendo sometido a unas pruebas para conseguir un papel en una obra de teatro que se iba a presentar en la escuela. Su madre sabía que el muchacho había puesto en ello toda su ilusión, pero ella temía que no iban a escogerlo. El día que repartieron los papeles, Johnny regresó corriendo de la escuela. Se echó en brazos de su madre y lleno de orgullo y excitación le gritó: ¿A que no sabes una cosa? Me han escogido para aplaudir. Entonces, puede tener múltiples aristas e interpretaciones este cuento. Me han escogido, sirvo para algo, tengo una misión, tengo un papel en la vida. Entonces, el papel de la evaluación es descubrir, identificar y potenciar las capacidades del ser humano, cognitivas, afectivas, comunicativas, espirituales, psicomotrices. Pero hay que abrir el ojo para ver bien al otro ser humano. Nosotros tenemos que cambiar la mirada de la evaluación. Hay que ver al otro como potencia y no como carencia. Hay que ver al otro como promesa y no como amenaza. Hay que ver al otro como solución y no solo como problema. Y enseñarle al estudiante, al niño, a la niña que dentro de sí tiene un backup, un kit de herramientas y de posibilidades para resolver problemas, situaciones, enfrentarse al mundo divergente, plural, pluricultural. Entonces, que la evaluación saque lo mejor del otro a través de la pregunta y de la escucha. ¿Con qué recursos cuenta el otro para resolver esta situación? Y que el niño y la niña lo expresen y el profesor canalice y acompañe esas expresiones. Hagámonos una pregunta como maestras y como maestros. La hechura de mis tareas, el contenido de mis tareas y de mis evaluaciones y su estructura permiten que los estudiantes se vean como potencia o como carencia, es decir, desafían sus capacidades o al contrario los minimizan, los ridiculizan, no los potencian. Entonces hay evaluaciones donde uno saca brazo y no seso. Hay evaluaciones o tareas que carecen de horizonte, no hay una competencia definida que se quiera abordar o potenciar. No se sabe si lo que se busca es que analice, que sintetice, que argumente, que reflexione, que compare, que extrapole, que transfiera. Uno no sabe qué se pretende con esa tarea. Entonces muchas veces la tarea es una tortura,
es un suplicio y no provoca el deseo de aprender, sino que al contrario, la misma instructivo de la tarea, el mismo intencionalidad de la tarea, en vez de provocar, genera apatía, desmotivación. Y lo otro, cuando uno como maestro, maestra se enfrenta a un grupo humano, tiene que darse cuenta que valorar es valorar. Evaluar es valorar, es emitir un juicio de valor. No es descalificar, no es desmoralizar, no es amenazar, no es sancionar, no es castigar. El horizonte de evaluación es un horizonte ético. Valora, no descalifica. La evaluación potencializa, no deshumaniza el ser humano. Y me gusta mucho esta imagen de un maestro que sabe ver el roble que se esconde en la bellota que es cada ser humano. La evaluación es un asunto de mirada también, de ver la potencialidad que habita en otro ser humano y en sí mismo. Tercer principio, toda evaluación ética potencia, no descalifica. Cuarto y último principio, toda evaluación ética contextualiza el saber para favorecer la comprensión. Nosotros venimos de una escuela de la memoria, de la repetición, de la reproducción, de la transcripción. Es una escuela que formaba sujetos alienados, mecánicos, que hacían tareas de orden mecánica, repetitivas, sin mayor horizonte de reflexión y de toma de postura crítica. Entonces, la contextualización implica que uno, como maestro, dé las herramientas, la información suficiente y el contexto es el conjunto de circunstancias que rodean una situación. Y cuando uno contextualiza el saber, lo que logra es la comprensión. Muchas de las tareas que hicimos en el bachillerato en la primaria en nuestra época eran tareas descontextualizadas. Por eso una de las bondades del enfoque por competencias es que ahora se contextualiza el saber para construir sentido, para hallar sentidos. Muchas veces la apatía, la indiferencia frente a las tareas, ciertos ejercicios, ciertas evaluaciones, no es porque el estudiante sea perezoso, es porque no le haya sentido a lo que está haciendo. El estudiante se pregunta como para qué esta tarea de transcribir del libro de la página tal a la página tal y ponerla en el cuaderno. Entonces, la evaluación debe ser una producción de sentido, de comprensión del sujeto y del mundo que le rodea. Un ejemplo clásico que narra Zuleta es este, para mostrar esa antítesis de la evaluación no contextualizada. Veamos. En la escuela a uno le enseñan que 2 más 2 son 4, que menos por menos da más. El alumno no entiende ni comprende por qué. Él solo sabe que si lo hace así, resulta y obtiene buenas calificaciones. Mientras uno no sepa por qué menos por menos da más, no hay apropiación del proceso que conduce a dicho resultado, lo cual demuestra que también las matemáticas pueden ser un dogma al igual que la religión o la historia sagrada. Zuleta 2001. Entonces démonos cuenta en el subrayado. No comprende ni entiende por qué. Y los maestros tenemos el deber ético de decir, esta tarea es para esto, tiene esta intencionalidad, apunta hacia tal horizonte. Con esto ustedes, muchachas y muchachas, van a afinar sus procesos de toma de decisiones. Con esto y este procedimiento ustedes van a aprender un proceso para resolver problemas. Entonces el profesor va acompañando procesos cognitivos y los subprocesos que acompañan a todo proceso cognitivo. Un libro recomendado para todas y para todos son Habilidades de Pensamiento de Margarita Sánchez. Entonces, si uno dice, quiero que mis estudiantes apuntalen o refuercen ciertas habilidades de pensamiento, pues yo debo repreguntarme qué habilidades de pensamiento quiero enseñar, qué subprocesos involucran esas habilidades de pensamiento, qué es una habilidad de pensamiento, qué ejercicios, ejemplos logran de la vida cotidiana que se afinen y se potencien esas habilidades de pensamiento. Pero así también hay habilidades comunicativas y hay habilidades socioafectivas y hay habilidades psicomotrices y hay también que enseñar cierto tipo de actitudes. Y uno debería hacerse la pregunta como maestro y como maestro, ¿cómo se enseña y se aprende una actitud? ¿Cómo se cultiva una actitud? ¿Cómo se transforma una actitud? Este ejemplo clásico de Zuleta nos indica una cosa, el problema central de la educación es un asunto epistemológico. Y cuando hablo de ello es que las evaluaciones, sea como tareas, como ejercicios, como guías propios de la disciplina, lo que evidencian es una visión del conocimiento, una imagen del conocimiento. Si yo tengo una visión de un conocimiento dogmático,
lineal y acumulativo, mis evaluaciones van a ser dogmáticas, repetitivas, acumulativas, y no voy a lograr el cumplir con mi misión ética de un sujeto crítico, reflexivo y analítico, porque mis evaluaciones, diferentes evaluaciones, van en un contrasentido. Quiero formar un sujeto crítico, analítico y reflexivo, y mis evaluaciones son dogmáticas, lineales y puntuales, con un solo punto de vista, una sola verdad sobre las cosas, entre comillas. Entonces, la evaluación determina un horizonte antropológico. ¿Qué tipo de persona formo con mis evaluaciones? Esos 4 principios en esta primera entrega. Y eso es un abrebocas. Esta es un abrebocas y una invitación para humanizar la práctica pedagógica a través de los procesos evaluativos con estos 4 primeros principios que les he compartido. Ahora, el Corpo Integral 3 sigue en su promoción de diplomados. Este año 2021 tenemos 2 propuestas de formación permanente de docentes en convenio con la Pontificia Universidad Javeriana. Y ahí esas 2 propuestas, uno se podría hacer alguna pregunta así, por ejemplo, ¿qué rasgos de las prácticas pedagógicas contemporáneas son claves frente a los contextos emergentes? ¿Cuáles son los rasgos de un docente contemporáneo? ¿Cómo son sus prácticas pedagógicas? ¿Cómo son sus prácticas evaluativas? ¿Cómo son sus secuencias didácticas si quiere formar un sujeto del siglo XXI? Entonces hemos jalonado 2 propuestas de formación, 2 diplomados en convenio con la Javeriana. Comienzan respectivamente el jueves 12 y el viernes 13 de agosto. Y son un camino, esperamos, sembrar la semilla de la transformación en las prácticas pedagógicas de las maestras y los maestros que participen con nosotros en estos procesos de transformación. El primero de ellos se titula Enfoques pedagógicos contemporáneos para un aprendizaje significativo hacia una pedagogía del cuidado. Este diplomado empieza el jueves 12 de agosto. Aquí una cita sencilla. Dice lo siguiente: el cuaderno de un niño, los textos que usamos, un tablero con anotaciones, la forma de disponer el salón o simplemente el mapa o recurso didáctico utilizado, nos dicen mucho más de los enfoques pedagógicos de lo que aparentemente podría pensarse. Son en realidad la huella inocultable de nuestra concepción pedagógica. Nosotros como maestras y como maestros vamos dejando huellas en nuestro caminar, con el tablero, con las tareas, con los ejercicios, con las consignas, con las improntas que colocamos en clase, con los recursos didácticos. Todo eso son huellas, son indicios de nuestra concepción pedagógica, es decir, que nuestras prácticas revelan nuestras concepciones. Y nuestra tarea es sacar a la luz de manera consciente y reflexiva esas prácticas que subyacen, es recoger esas huellas, esos indicios. Por ese lado van los enfoques pedagógicos contemporáneos, por ir aunando huellas e indicios para mirar a qué enfoque pedagógico pertenece mi práctica pedagógica. Dijimos, comienza el jueves 12 de agosto, va del jueves 12 de agosto al jueves 2 de diciembre. Son 135 horas de trabajo en la modalidad virtual sincrónica y asincrónica y otorga 3 créditos para ascenso en el escalafón docente 2277. Recuerdo, 12 de agosto al jueves 2 de diciembre. Vamos a realizar estos encuentros sincrónicos de 4:30 a 7:30 pm todos los jueves a partir del jueves 12 de agosto. Aproximadamente son 12 a 15 jueves con 3 horas continuas, con unas pausas activas en la hora y media de clase, con diferentes invitados, profesores y profesores de la Javeriana y de otras latitudes que nos acompañan bajo el horizonte de este diplomado. El valor del diploma 1.150.000 y como siempre, para las maestras y los maestros lo hacemos en un plan de 4 cuotas incluyendo la inscripción, que es 150.000 y el saldo de 900.000 pesos se difiere a 3 cuotas cómodas mensuales para que todos podamos pagar de manera tranquila. ¿Cuál es el objetivo de este diplomado? Comprender la importancia ética que tiene la selección, construcción y puesta en escena de un enfoque pedagógico de cara al tipo y sociedad de persona y sociedad que se requiere ayudar a formar en la sociedad contemporánea desde la mirada reflexiva de algunas prácticas pedagógicas. Entonces,
cada maestra, maestro directivo que se inscribe del nivel preescolar, primaria o bachillerato, tiene la posibilidad de ver reflejada unas huellas con unos referentes teóricos que le permitan precisar, ubicar y ampliar su mirada de qué enfoque pedagógico acompaña mi práctica pedagógica. ¿Qué enfoques pedagógicos podemos ver? Ahí está el enfoque pedagógico de enseñanza para la comprensión, el enfoque de aprendizaje basado en problemas, el enfoque de aprendizaje basado en proyectos. Podemos bordear el aprendizaje conceptual, pero todo este asunto va sobre la tendencia de un sujeto formado para el siglo XXI. ¿Qué tipo de persona se requiere formar en el siglo XXI? Y entonces se requiere preguntarnos qué tipo de enfoque pedagógico se requiere para ese tipo de persona y sociedad. Allá abajo aparece, puedes inscribirte en corpointegral3.com. Y el segundo diplomado se titula Investigación en el aula, caminos para la transformación de la escuela hacia una ética del cuidado. Comienza el viernes 13 de agosto. Comillas, el aire está lleno de nuestros gritos, pero la costumbre ensordece. Samuel Beckett, esperando a Godot. Entonces hay miradas ya domesticadas, miradas acostumbradas, miradas lineales, como el caballo, vamos por una sola línea y no nos atrevemos a mirar otros puntos de vista, otras posibilidades para transformar nuestra práctica pedagógica. Creemos que la investigación es una semilla, un eje transversal que puede ayudar a transformar las prácticas pedagógicas y a transformar el ambiente de la escuela. Un ambiente de investigación es un ambiente de curiosidad, de imaginación, de creatividad, de divergencia, de conjugación de diversos puntos de vista, diversas búsquedas, diversas exploraciones. Y esta frase es clave. El acto educativo es un acto consciente, no mecánico, no alienante, es un acto consciente. Si hay alguien que debe cuestionar el sentido de lo social, el sentido del mundo que vivimos, de las lógicas y dinámicas que estamos viviendo en lo político, en lo económico, en lo social, es la escuela y en el centro el maestro, la maestra. El acto educativo es un acto consciente, intencionado, ético, formativo, pues se orienta a la formación de personas. Ello reclama investigar para no dar por hecho lo que hacemos, de atrevernos a poner entre paréntesis nuestras rutinas, nuestros recursos, nuestros discursos, nuestras maneras de ser y hacer docencia. La investigación lo que hace es poner un interrogante sobre el sentido de lo que somos, hacemos, enseñamos, aprendemos, de lo que se nos va volviendo una mirada uniformada, una mirada acostumbrada, domesticada, donde no cabe la pregunta, la divergencia, la disrupción de lo diferente. Entonces, ese es el horizonte de este diplomado. Comienza el viernes 13 de agosto y va hasta el viernes 3 de diciembre. Igual manera, otorga 3 créditos para ascenso en el escalafón. La modalidad es virtual, sincrónica y asincrónica, con 12 a 15 encuentros sincrónicos y todos trabajando en torno a este horizonte de la investigación en el aula, desde la experiencia de los participantes. El horario viernes 4:30, 7:30 pm. Nuevamente se paga en 4 cuotas, la primera son 150.000 y el saldo 900.000 en 3 cuotas diferentes, cómodas, para que todos logremos sostenernos académicamente y económicamente. ¿Y el objetivo de este programa cuál es? De esta propuesta académica, proponer algunas herramientas para que la investigación en el aula sea el eje transversal de la práctica pedagógica, que jalone transformaciones o innovaciones significativas que procuren el cuidado de la persona, la naturaleza y la sociedad. Es decir, no es la investigación por la investigación. La investigación en la escuela y la investigación en el aula tienen un horizonte social. Nuestra tarea como sujetos de conocimiento, sujetos de capacidades, sujetos de competencias, sujetos de investigación, es transformar nuestra vida y procurar el bienestar, tanto nuestro como de la naturaleza como de la sociedad. Ese es el horizonte de la investigación. ¿Para qué investigo? Pues para procurar el bienestar de la persona, la naturaleza y la sociedad. Ese es el horizonte de la investigación. Y en este ejercicio del aula vamos a tener diferentes objetos de investigación. Podemos investigar entre todos o indagar sobre el impacto de la virtualidad en las prácticas pedagógicas. Podemos investigar sobre
el análisis de las mallas curriculares o los planes de estudio o sobre el horizonte, estructura y contenido de las tareas. Es decir, nos toca colocar en el centro un punto de diálogo de diferentes objetos de indagación e investigación que son objeto de interés tanto de la propuesta formativa como del interés de los participantes. Me alegró saludar a las maestras y maestros. Quedan cordialmente invitadas e invitados a esta propuesta, a estas dos propuestas de formación que otorgan 3 créditos para ascenso en el escalafón. Ojalá la motivación profunda, más allá de los créditos, como siempre les he dicho a mis maestras y a mis maestros, la motivación profunda es el horizonte ético que nos acompaña siempre y es el bienestar de nuestras estudiantes y nuestros estudiantes. O sea, aprendemos algo, un posgrado, un pregrado, un doctorado, una maestría, para mirar el impacto o cambios significativos en el estilo y sentido de vida de nuestros estudiantes. Y ese es el horizonte siempre ético de nuestras propuestas. Muchas gracias por escucharme. Espero que estos 4 principios aporten a la humanización de las prácticas evaluativas, a la eticidad de la evaluación. Una feliz tarde y los esperamos en esos 2 propuestas de formación. Inscríbanse. Si alguno tiene la inquietud, ya están abiertos los números. Pueden llamar a Linda Fernanda Piñeros al 312-503-0718 o a mí al 321-323-7789 Javier Peña Rodríguez. Muchas gracias y les deseo una feliz tarde.